Cuenta la historia que el Servicio de Impuestos Internos, esta institución bastante querida por todos los estadounidenses, ajá, claro, había recibido una carta de un contribuyente. Y este contribuyente había enviado un cheque de $175. Y este contribuyente había dicho a quien le corresponda: mi conciencia me está carcomiendo. Así que aquí tienen $175 que debo de impuestos atrasados. Pero después había una nota más adelante, al final, que decía: postdata, si mi conciencia aún me molesta, les voy a mandar el resto. Ahora, la respuesta de este contribuyente definitivamente muestra como una luz roja la advertencia y bastante humorística de lo que importa entre la diferencia entre el remordimiento y realmente un arrepentimiento. Cuando tratamos de callar la conciencia, lamentablemente tendemos a hacer actos que no sirven, actos que realmente no te van a ayudar a calmar, a silenciar y apaciguar lo que tu conciencia te está queriendo decir. Y este es el trágico destino que tuvo Judas, quien reconoció su culpa, pero en lugar de acudir a la misericordia divina, él busca apaciguar su conciencia haciendo cosas que realmente eran irrelevantes y, peor aún, dirigiéndose a personas que no tenían ningún caso en hacerlo. La actitud de Judas ilustra que, a pesar del pecado, una respuesta de fe hacia Dios es lo que realmente es necesario. El contraste de este episodio se enmarca en el contexto del juicio de Jesús, el inocente que, a diferencia de Judas, lleva la culpa de los demás en sí para darnos vida eterna. Aquel que puede transformar ese remordimiento en una verdadera redención. Y esto es lo que vamos a estudiar en Mateo capítulo 27 del 1 al 10. Así que abran sus Biblias en Mateo capítulo 27 del 1 al 10. Y dice la palabra: cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo para dar muerte a Jesús. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata, 30 siclos, 432 gramos de plata, a los principales sacerdotes y los ancianos. He pecado entregando sangre inocente, dijo Judas. ¿A nosotros qué? Allá tú, dijeron ellos. Y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y fue y cercó. Los principales sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar de los extranjeros. Porque por eso ese campo se ha llamado campo de sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los israelitas, y las dieron por el campo del alfarero, como el Señor había ordenado. Señor, te pido que prepares nuestros corazones para aceptar tu palabra con humildad, y te pido que silencies en nosotros cualquier voz que no sea la tuya, para que podamos escuchar tu palabra y también, sobre todo, obedecerla, a través del empoderamiento de tu Espíritu Santo, Señor, y por honor y gloria de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Este evento tan trágico de la historia de Judas, vemos únicamente que se encuentra en Mateo, donde vamos a estudiar el día de hoy. También existe una referencia en el libro de Hechos. Y este evento que se dio, esta reacción que tuvo Judas, el catalizador que motivó a Judas a llevar esta situación, es lo que encontramos en el versículo 1 y 2, donde se da esta acusación injusta en contra de Jesús. Era la mañana y los sacerdotes y los ancianos ya habían formulado una acusación. Recordemos que esta reunión matutina fue una formalización ilegal de la sesión nocturna que había ocurrido. La traición que se dieron en ese sentido de un juicio en la noche era algo que no debía de ocurrir. Estos juicios nocturnos realmente no era una tradición que se daba en la cultura judía.
Tanto el sumo sacerdote Caifás y el resto del Sanedrín ya habían obtenido la conclusión del deliberado juicio que realmente era completamente injusto. Y ellos celebraron el llevarlo a muerte a Jesús. Esta palabra que utiliza de tomar un consejo deliberado es algo intencional y no podría estar en acuerdo que en otras situaciones este grupo de ancianos, entre fariseos, saduceos, entre todos los líderes religiosos, tenían batallas teológicas en ciertos sentidos, pero en esta situación sí se pusieron de acuerdo. Estaban listos para dar muerte a Jesús, a pesar de la ilegalidad moral del proceso. El liderazgo religioso judío ya había fracasado al representar a Dios. Hemos estudiado también la semana anterior de cómo el sumo sacerdote se había rasgado su vestidura y ese simbolismo de que ese sumo sacerdote ya había dejado esa posición de representar al pueblo de Israel. Y en esta ocasión ahora los líderes religiosos en conjunto demuestran que ya no eran dignos de ser esos guías espirituales del resto de la nación. Es por eso que a partir de eso se da un surgimiento a una comunidad en Cristo. En esto, ya una vez sentado juicio, llevan a Jesús atado como parte del proceso de condena legal y la humillación pública que quieren hacer, tras declararlo culpable por el Sanedrín. El atarlo después del juicio formal refleja que el conflicto judío había ratificado el grupo había ratificado su veredicto, lo cual servía para legitimizar jurídicamente lo que habían decidido ilegalmente durante la noche. Atar a Jesús lo presentaba como un delincuente convicto, tal como se acostumbraba con aquellos que cometían un acto atroz. Llevarlo por las calles de Jerusalén, desde la casa de Caifás hasta el pretorio romano, tenía la función de avergonzarlo. Era una burla pública, presentándolo como un delincuente despreciable. Consideramos que estamos en una etapa de la Pascua donde habían miles de personas que se encontraban en ese lugar y llevar a Jesús de esa forma era para dejar una declaración pública bastante clara. Los hombres se habían apresurado a atar a Cristo, pero sin saber, se estaban atando a ellos mismos en juicio. Mientras que la justicia humana ató al justo, la justicia divina lo soltaría libre en el sepulcro. Dios tenía control absolutamente de todo, pero ellos no. Incluso por el hecho de la acción de llevarlo a Pilato, esto demuestra que ellos tampoco tenían control de las cosas que pasaban a su alrededor. Por causa de la opresión romana, el Sanedrín no podía ejecutar sentencias capitales, lo cual requería una intervención de la ley romana para llevar a cabo esta condena. Vemos en Juan 18:31 que menciona, entonces Pilato les dijo, se lo pueden llevar y juzgar conforme a su ley. Y ellos responden, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, dijeron los judíos. Lo impresionante del caso es que los líderes religiosos pensaban que estaban dominando la situación, cuando en realidad ellos eran simples peones de la soberanía de Dios. La entrega a los gentiles se pone en marcha de algo que Cristo ya había mencionado anteriormente. Una profecía que Él claramente había establecido cuando Él estaba en control absolutamente de todo. En Mateo 20, 18 al 19 menciona, ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y lo condenarán a muerte. Y lo entregarán a los gentiles para burlarse de Él. Lo azotarán y crucificarán, pero al tercer día resucitará. Quiero que entiendan la magnitud de lo que está diciendo aquí Jesús. Se está cumpliendo algo que de antemano Él ya sabía, que iba a ser entregado a gentiles. ¿Quién tiene control para determinar qué es lo que va a pasar contigo cuando vas a morir? Sobre todo cuando otras personas son las que van a ejercer ese control sobre ti. Dios, en este caso, tenía un plan determinado en el cual Jesús estaba dispuesto a seguir. El pasaje sirve como bisagra entre el juicio religioso y el juicio civil, entre el capítulo 26 y el 27. Representa el traspaso de la responsabilidad del Sanedrín a Pilato, tanto en el aspecto legal como en el aspecto teológico. Aunque los líderes actúan con maldad, se cumple la voluntad soberana de Dios. En Hechos 2:23 menciona, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en la cruz por manos de los impíos y lo mataron. Para Dios esto no fue una sorpresa. Para Jesús, Él no fue una víctima de las circunstancias. Él estaba cumpliendo algo que ya había sido predeterminado.
Calvino lo pone muy claramente. Cristo fue entregado por la voluntad de los hombres para cumplir la voluntad de Dios. Dios tenía control de cada una de las circunstancias, de cada uno de los detalles. Y es gracioso el ver que estos líderes religiosos pensaban que, bueno, tal vez nosotros somos los líderes aquí, vamos a controlar quién entra, quién sale, quién habla, quién predica, quién no. Y vamos a llevarlo a los romanos, a pesar de que lo están controlando para controlar esta situación a nuestro alrededor. Pero ellos prácticamente estaban siendo utilizados en toda esta circunstancia. Al ver a Jesús siendo condenado, este fue el evento, este evento criminal, este evento vil, lo que llevó a Judas a reaccionar. Este remordimiento inútil que experimenta es lo que vemos del versículo 3 al 5, donde al ver que había sido el que lo había entregado, Judas, los escritos mencionan que no estaba pasado por la cabeza el hecho de que todo lo que había sucedido ante la situación que Judas estaba esperando algo tal vez diferente. Judas pudo haber estado motivado por un interés materialista o buscando beneficio personal, sea cual sea la circunstancia. Pues muy posible, lo más práctico que mencionan las Escrituras, que es lo más claro del por qué Judas traiciona a Jesús, es lo que se menciona en Lucas 22:3, donde dice entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12 apóstoles. La traición de Judas fue resultado de un endurecimiento progresivo, donde la combinación de la codicia, la incredulidad, la oposición espiritual desembocó en un acto irreversible. Judas estaba listo para hacer algo que incluso Dios tenía control. La traición de Judas fue el resultado de todo un plan que Dios tenía control. Pero entendamos lo que está ocurriendo aquí. Judas estaba presente en medio de todo este juicio de Jesús. Menciona esto que Judas había visto y estaba presente en esta condenación. Él presenció el juicio oficial y la sentencia dictada contra Jesús y se dio cuenta de que Jesús iba a ser condenado a morir. Ahora, Judas posiblemente no esperaba que su traición llevaría a una condena de muerte, sino que tal vez pensaba que Jesús se iba a escapar como en otras ocasiones se habían dado. Esto implica que Judas, al ver que Jesús había sido condenado a muerte, se horrorizó ante las consecuencias reales de su acción, lo que desembocó en un remordimiento. Terminó con ese sentimiento que la palabra que utiliza aquí es muy interesante de analizar, que es metamelomai. Ahora, metamelomai significa una preocupación, un remordimiento o un arrepentirse, pero de uno mismo. Esto es muy importante entender que las palabras en griego traducidas al español no tienen una profundidad, sobre todo en el contexto donde se utilizan. Este remordimiento no tiene un cambio de corazón. El remordimiento de Judas al saber que Jesús iba a ser condenado se describe como un profundo, un angustiante y desesperado, pero no un arrepentimiento genuino ante Dios. Es un remordimiento humano que carece del componente redentor de la fe. Este verbo es mucho más raro en el Nuevo Testamento que el verbo típico de arrepentirse, metanoeo, y parece referirse aquí a un cambio de opinión o un sentimiento de remordimiento que no alcanza a ser suficiente para el arrepentimiento completo. Es como aquel sentimiento, si podría ponerlo de esta forma, cuando te das cuenta que tu hijo está robándose las galletas de no debería y tú lo atrapas y se siente con un remordimiento, pero no por el hecho de que te haya desobedecido, sino porque te diste cuenta que lo atrapaste. Es lamentable cuando se llega a una posición donde te das cuenta de lo que hiciste, pero ese remordimiento se queda única y exclusivamente estancado en un nivel de donde la culpa es personal. Y eso es todo. Thomas Watson, un predicador y autor puritano inglés, lo pone de esta forma. Llorar por el pecado sin acudir a Cristo es construir una tumba con nuestras lágrimas. Cuando existe un arrepentimiento que no te apunta a Cristo, un arrepentimiento que no está alineado con lo que Dios ha dicho, es únicamente un remordimiento interno que no te sirve de nada, que no tiene redención. Considera que él, pensando, me siento mal y quiero apaciguar mi dolor, quiero apaciguar mi sentimiento, y lo que va y hace es quiere devolver esas 30 monedas a los sacerdotes y ancianos.
Recordemos que esas 30 piezas de plata tenían un simbolismo también muy importante, ya que en Éxodo 21:32 es una referencia donde se hace que esas piezas eran el costo de un esclavo. 21:32 menciona: si el buey acornea a un siervo o a una sierva, el dueño dará a su amo 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Es decir, que el precio tenía un simbolismo. Y pensabas, es que yo regreso el dinero, tal vez algo pueda ocurrir, tal vez lo puedan dejar libre. Él realmente quería tratar de apaciguar su propia conciencia. Y él menciona que he pecado en contra de sangre inocente. La palabra fuerte de su confesión muestra un cambio emocional, pero lamentablemente no un cambio espiritual. El problema aquí es el hecho de que en lugar de buscar a Dios, en lugar de tratar de buscar una restitución, el hecho de que quiere encontrar un perdón de Dios, va a las personas equivocadas, va a los sacerdotes. La confesión de su arrepentimiento no fue hacia Dios, no fue vertical, sino fue horizontal. Judas reconoce su pecado y la inocencia de Jesús, pero no demuestra la marca de un verdadero arrepentimiento. En 2 Corintios 7:10 menciona: porque la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pensar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Recuerdo que me hicieron esa pregunta: ¿cuál es la diferencia entre Pedro y Judas? Esta es la gran diferencia. Es el hecho de que Judas, su remordimiento, su pesar, no lo está llevando a Dios, no lo está llevando a Cristo, sino que su pesar lo deja ahogándose en ese mar de emociones que está creando en sí mismo sin buscar de Dios. Lo único que él quería hacer era apaciguar sus emociones. Judas no mostró la marca del verdadero arrepentimiento, una acción correctiva apropiada. Él se confiesa ante un grupo de personas equivocado y luego simplemente se da por vencido. Él intenta hacer una reparación, una restitución, pero no le sirve. Judas buscó una restitución horizontal con los sacerdotes, pero no una reconciliación vertical con Dios. Su remordimiento lo llevó a la desesperación y al suicidio, sin acudir nunca a la gracia de Cristo. Judas experimenta un caso de remordimiento sin fe, incapaz de asirse a la misericordia de Dios. No se trata únicamente de arrepentirse el hecho de lo que te va a salvar. El arrepentimiento para una persona es importante porque te hace reconocer tu posición ante Dios, quién eres tú en contraste con Dios. Pero el arrepentimiento simple y exclusivamente no te salva. Porque el arrepentimiento solo revela quién eres, cuál es tu condición, tu identidad y lo que necesitas. Lo que realmente necesitas es a Cristo. El arrepentimiento te tiene que empujar y mover hacia el Salvador, hacia Cristo. Él es el que puede apaciguar, Él es el que puede limpiar, Él es el que puede eliminar cada una de las emociones, sentimientos, sensaciones y realidad, identidad que tienes. La diferencia entre Judas y Pedro es que el uno se vuelve a Dios y el otro se vuelve a sí mismo. Esa es la diferencia con Pedro. En contraste con Pedro, que también se quebrantó, pero su reacción es distinta. Él menciona en Mateo 26:75 que él lloró amargamente, un lamento profundo que dio paso a la restauración. Aunque las Escrituras no mencionan en detalle qué sucedió con Pedro desde el momento en que él se lloró amargamente y cómo si buscó a Jesús o no, la teología implícita y el testimonio del Evangelio de Juan, en Juan 21, del 15 al 19, deja claro que Pedro fue restaurado por Jesús porque su dolor fue acompañado por una fe y humildad. Existió una conexión entre Pedro y Jesús que no se dio entre Judas y Jesús. El arrepentimiento verdadero consiste en mucho más que el lamento. Implica confesión a Dios, búsqueda de su gracia y cambio de vida, por ponerlo de esta forma. Lo que hace la gran diferencia entre un arrepentimiento y un remordimiento viene a ser claramente diferentes aspectos. En primer lugar, si comparamos, por ejemplo, entre Judas y Pedro, vemos que el pecado de Judas fue que traicionó a Jesús y Pedro negó a Jesús. En la reacción emocional, vemos que Judas tuvo un remordimiento
mientras que Pedro menciona que él lloró amargamente. La acción posterior vemos que Judas devolvió el dinero y después se suicidó. Pedro que se escondió y luego fue restaurado. En la dirección vemos que Judas se dirige hacia los hombres, mientras que Pedro se dirige ante Dios. Vemos en la relación con Jesús que Judas nunca volvió a él, nunca lo buscó, pero vemos que Pedro fue buscado y restaurado por él. Y el resultado espiritual, vemos que Judas es condenado y muere, mientras que Pedro es restaurado y se le dio el liderazgo apostólico. La diferencia clave es que Judas trató de arreglar su pecado por sus propios medios, sin fe, sin búsqueda de gracia, sin tratar de restaurar con la persona con quien tuvo ese problema, que fue Jesús. Pedro, aunque también quebrantado, fue alcanzado por la misericordia del Señor, y su llanto fue el primer paso hacia la restauración. No fue el pecado lo que lo separó eternamente, sino la respuesta al pecado. Judas nunca buscó al Salvador. Pedro, sí. La diferencia entre Judas y Pedro no está en quién pecó más, sino en a quién acudieron en busca de redención. Judas quiso remediar las cosas por sus propias manos y fracasó rotundamente. Pedro se quebró ante Dios y su resultado fue de recibir gracia y misericordia. Esa es la diferencia eterna entre un remordimiento humano y un arrepentimiento redentor. El remordimiento intenta pagar por la culpa, pero solo el arrepentimiento genuino recibe la gracia redentora. Aquella persona que experimenta ese dolor, aquella persona que experimenta esa culpa, realmente no va a encontrar ninguna solución a menos de que sea apaciguada, sea redimida por el único que puede hacer lo que es Dios. No existe otra alternativa. Judas intentó arreglar las cosas por su cuenta, se va a los sacerdotes. No sé qué se le había cruzado por la mente, tal vez devolviendo el dinero que van a cancelar el juicio, pero es algo imposible, no se iba a dar. Y la respuesta que encuentra los sacerdotes era realmente desgarradora también, para él. Porque le dicen, ¿a nosotros qué? Esa fue tu decisión. La respuesta de los principales sacerdotes a Judas revela la manera clara de la frialdad, la hipocresía y la responsabilidad moral evadida por parte del liderazgo religioso. ¿Qué tal estos líderes? Que no realmente tienen interés por Judas. Esta expresión no solo subraya su indiferencia hacia el remordimiento de Judas, sino que los muestra como cómplices insensibles del acto de traición que ellos mismos provocaron. En lugar de abrir un camino de restauración o justicia, se decían como que se desconectan completamente, como si el acto cometido fuera solo problema personal de Judas. Los sacerdotes querían el beneficio del crimen, pero no la carga de la conciencia. Y eso es lamentable, el hecho de ver que estos eran líderes religiosos que se encargaban del crecimiento espiritual del pueblo. Trágicamente, existe una conexión similar en la actualidad, donde hay iglesias donde el pastor se porta súper bien con la congregación, les hace sentir muy agradables porque quiere algo de ellos. Justamente, ayer estaba escuchando en una iglesia aquí en Phoenix de un tal declarado profeta que comienza a hablar a su congregación, quejándose de la congregación, que la congregación únicamente viene para pedirle cosas, para bendiciones, para alabanzas, que viene a pedir y de pronto les dice, ustedes son como rastrillos que vienen únicamente a pedir, y de pronto les vira la tortilla diciéndoles, pero ustedes tienen que también bendecir al pastor, tienen que venir con algo para dar al pastor, invitarle a comer, a su esposa, lo que sea, en una forma en la cual te das cuenta de que realmente tiene un interés completamente diferente. También hay casos de pastores que he escuchado que se portan de una forma muy agradable, pero cuando tienen un conflicto los miembros de la congregación y van a buscar ayuda del pastor, se desconectan por completo. O los tratan mal. Es triste y lamentable que la mayoría de personas que se cambian de iglesias por el hecho de que han sido lastimadas por los líderes espirituales. Aquellos que deberían de haber cuidado
y haber nutrido a la congregación, el conocer mejor de Dios, son unos pésimos representantes que única y exclusivamente están presentes ahí para aprovecharse, y tristemente tengo que decirlo de esta forma, aprovecharse de gente ignorante que no lee las Escrituras. Te digo lamentable por el hecho de que podrían darse en la palabra de Dios, darse cuenta que la persona que está al frente es un vil farsante. Los sacerdotes le dijeron a Judas, allá tú, es tu problema. Él arrojó las monedas y se marchó del santuario. Judas, al devolver el dinero, no encontró lo que él quería, ese alivio moral. No encontró lo que él quería, tal vez es esa restitución o algo que pueda hacer que apacigüe su dolor. Cuando dijeron allá tú, eso expresa un rechazo absoluto a ayudarlo. Esta frase puede tener un matiz de desprecio sarcástico, como quien dice, ese es asunto tuyo. Tú tienes que lidiar con tus consecuencias. Los sacerdotes nunca respetaron a Judas, únicamente lo utilizaron como un instrumento útil para lograr sus fines. Pero una vez cumplido su propósito, lo desechan sin compasión, como cualquier cosa. Desprecian al traidor incluso después de que él les había servido. Así es la paga de quienes sirven al mal. Son usados y luego abandonados. Eso es lamentable. Buscaba consuelo, buscaba tratar de solucionar las cosas y se fue a las personas equivocadas. Lo cual implica también algo muy importante para nosotros. Judas estaba buscando una dirección para tratar de lidiar con su problema. ¿Te imaginas si te hubiera topado con un líder espiritual que le hubiera hecho caer en cuenta el problema que cometiste fue tal y tal cosa y tienes que lidiar con tales puntos para restituir tu relación con Dios? Pero lamentablemente, obviamente, el tipo de consejo que le dieron fue allá tú. Pero lo cual implica, cuando tú cometes un pecado para nosotros, ¿a quién recurres? ¿Con quién hablas? Es sumamente importante el hecho de que sepas que cuando estás en una situación quebrantado, cuando estás en una situación en tu vida donde estás viviendo en pecado o caíste en una tentación, que vayas a la persona adecuada para recibir el consejo adecuado. Hay muchas personas que piensan, bueno, o jóvenes sobre todo, tienen esta idea que estoy pasando por tal situación y voy a hablar con mis amigos para que me digan qué puedo hacer. Obviamente, ¿qué es lo que le van a decir los amigos? No, tranquilo, todo está bien, no te preocupes, sigue adelante. Que el consejo que reciben es malo. Pero ¿qué con respecto al hecho de ir a una persona madura, espiritual, que te diga y te diga a la cara, estás mal? Tienes que hacer esto. Tienes que buscar una restitución. Tienes que pedir perdón. Eso es una gran diferencia. Esta es una tremenda lección también para nosotros, el hecho de considerar qué hacemos cuando caemos en una tentación. El buscar a la persona adecuada, el hablar con la persona adecuada. Porque si te quedas callado, si piensas, bueno, al final de cuentas, no quiero pasar por la vergüenza de tener que contarle mi situación a tal persona, a X o Y persona, porque me voy a ver de una forma diferente. Pero el inconveniente que viene con eso es el hecho de que ese pecado que estás callando va a crecer en tu corazón y va a carcomer tu conciencia. A tal punto de que ya sea que ese pecado que caíste se va a convertir en una situación que va a hacer que tu corazón se vuelva como un callo, donde prácticamente vas a seguir haciendo lo mismo, bueno, ya lo hice, pero no quiero contarle a nadie y voy a cometer, y de pronto ese pecado se va a incluir y va a añadir otras cosas más a tu alrededor. Hasta que vas a llegar a un punto que realmente ya no vas a saber qué hacer. Tristemente, en el caso de Judas, llegó un punto trágico. Aquí menciona que él se ahorcó. Mateo lo narra con una crudeza y rapidez, sin idealización ni misericordia. No elabora la situación, única y exclusivamente se ahorcó. Triste fue el fin de Judas. Todas las situaciones que ocurren en la Biblia nos enseñan algo tan profundo también en el aspecto social. Tú no eres un individuo que vive solo.
al hecho de estar en una congregación, y la importancia de una congregación es el hecho que puedes conectarte con hermanos y hermanas en Cristo que te van a ayudar a seguir adelante. Si piensas que eres un cristiano de llanero solitario, vas a fracasar. Porque no te va a ayudar a poder crecer. No te va a ayudar a poder conectar con la gente, hermanos y hermanas que te van a decir, sabes, lo que estás haciendo o las cosas que estás viendo o con quién te estás asociando no te está ayudando. No cometas el error de Judas, de cuando cometes un pecado, te quedes solo o te calles. O, peor aún, que vayas a las personas equivocadas para que te den un consejo equivocado. Aquí también vemos algo muy interesante, es el hecho de que muchos críticos de la Biblia siempre apuntan a una aparente contradicción entre Mateo 27:5 con Hechos 1 del 16 al 19, donde habla acerca de que Judas había caído de cabeza y se reventó por medio y todas sus entrañas se derramaron. Pero aquí no menciona nada acerca de ahorcarse. Ahora, la explicación común es que Judas se ahorcó, pero no existe ningún problema en el hecho de entender de que ese nudo con el que se había ahorcado se haya roto y por ende su cuerpo cayó al suelo en una zona rocosa o inclinada, provocando una ruptura de su cuerpo. Mateo se enfoca en un acto voluntario de suicidio, que Judas se ahorcó. Hechos, Lucas menciona que su resultado físico del cuerpo tras un ahorcamiento fue una caída que provocó una muerte grotesca. Mateo buscó mostrar una desesperación y la justicia retributiva, cayendo en el drama moral y espiritual de Judas. Lucas, en Hechos, busca resaltar una corrupción y el juicio público sobre Judas en relación con la elección del nuevo apóstol. Los dos relatos no son contradictorios, sino son complementarios, al enfocarse en el destino en distintos aspectos del mismo evento. Es por eso que cuando leemos los evangelios encontramos perspectivas diferentes. No es el hecho que se estén contradiciendo, sino que cada testigo lo escribe y lo relata desde su perspectiva. Sería de la misma forma que si es que ves un accidente aquí en la calle y de pronto preguntas a un testigo y te va a dar una descripción diferente a la de otro testigo que vio el mismo accidente, porque cada uno lo está viendo de una perspectiva diferente. Y también considerando que cuando leemos esas perspectivas, Mateo tenía una perspectiva completamente diferente a la cual estaba escribiendo Lucas. Mateo está escribiendo como un judío a judíos acerca del judío. Lucas está escribiendo específicamente a aquel que lo estaba patrocinando para hacer esta investigación. Entonces cada uno tiene una perspectiva diferente. Cuando hablamos acerca de lo que ocurrió aquí, ahorcarse es el método más usual de suicidio en el mundo judío, greco-romano del primer siglo, pues realmente no requería herramientas complejas ni asistencia y era accesible para cualquiera que tenga una soga y un árbol accesible. Judas estaba abrumado por el remordimiento, que lamentablemente lo que fue es tratar de encontrar el apaciguar esas emociones rápidamente. Él no buscó a Dios. Él solo pensó, quiero calmar este mar de emociones que me está ahogando. En lugar de acudir a la gracia, eligió una forma rápida y violenta de terminar con su culpa, lo que indica el nivel extremo de su desesperación interior. En su angustia, no creyó posible obtener perdón y decidió terminar con su vida de una manera inmediata. El ahorcamiento de Judas se convierte en una imagen trágica de lo que ocurre cuando el pecador se enfrenta sin acudir a la gracia de Dios. No fue simplemente una forma de morir, sino una declaración de su remordimiento al no encontrar redención. Se dejó ahogar por sus emociones. Aquí es una pregunta que es muy importante, que imagino que estás considerando, que tal vez has escuchado. ¿Es tal vez el suicidio el pecado imperdonable? Ahora, para los judíos el suicidio era una maldición. Morir colgado significaba estar bajo el juicio. En Deuteronomio 21:23 menciona: su cuerpo no quedará colgado del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es, ¿qué dice? Maldito de Dios, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te ha heredado. El suicidio es un acto de desesperación y falta de fe, una expresión de culpa que no lleva a Dios. No obstante, las Escrituras no afirman que quien comete suicidio está automáticamente desconectado sin posibilidad de salvación. El suicidio es un pecado, definitivamente, pero no es un pecado imperdonable. No se debe
decir que Judas fue condenado simplemente porque se suicidó. Este punto es teológicamente importante. Judas fue condenado no porque se quitó la vida, sino porque no acudió a Cristo. Él no se arrepintió verdaderamente. Él murió en su incredulidad. La tragedia de Judas no fue solamente su traición o suicidio, sino una incapacidad o tal vez negatividad de creer en la misericordia de Dios. El suicidio es una realidad profundamente trágica en nuestro mundo caído. Cuando alguien llega a este punto de pensar de que quitarse la vida es la única salida, revela un dolor desgarrador, una desesperación que busca por un consuelo. Y quienes pierden a un ser querido por suicidio, enfrentan también un sufrimiento único. Solo considera dos aspectos del suicidio. Una, la persona que está cometiendo suicidio, en su mente, que está dominada por sus emociones, no está razonando. No está pensando conscientemente de lo que está haciendo. Sus emociones son las que prácticamente le están llevando a tomar una decisión absurda, pensando que el terminar con su vida va a culminar con lo que está sintiendo. Y considera que la persona que está tomando esa decisión no está considerando ni siquiera el efecto que causa su decisión. Lamentablemente, es una experiencia que puedo hablar en primera mano. Mi primo hermano, quien consideraba como mi hermano pequeño, él cometió suicidio. Se ahorcó. El recibir esa noticia realmente fue uno de esos momentos más duros de mi vida. Pero no me puedo imaginar ni siquiera lo que sintió mi tío, su familia, sus hermanas, de experimentar esto. La decisión que él tomó, estoy 100% seguro que él amaba a su familia, pero él nunca pensó el daño que iba a causar en su familia. Nunca consideró que esa decisión iba a afectar a su familia por años, décadas. Y esto es un llamado a aquellas personas que se encuentran en una situación emocional, en las cuales consideran que tal vez el tomar una decisión de terminar con tu vida va a ser algo que va a ayudar. Eso es una vil mentira. No ayuda en lo absoluto. Al contrario, expande ese dolor de la persona a la gente a su alrededor, a aquellos que aman a esa persona. Cuando te encuentres en una situación emocionalmente intoxicante, jamás tomes una decisión como esta. Es ahí donde tienes que buscar ayuda. Es ahí donde tienes que escuchar la voz de alguien que esté razonando y no esté emocionalmente intoxicado. Considera que aquellas personas que toman su vida no están pensando, no están razonando. Y cuando una persona toma una decisión en ese sentido, en esa circunstancia, no está considerando acerca de lo que Dios piensa de la decisión que va a tomar. Hay muchos cristianos que lamentablemente han llegado a situaciones de desesperación tal que toman una decisión trágica de culminar con su vida. Pero aún así, siguen siendo cristianos. Incluso hay ejemplos bíblicos. Salomón aborreció su vida. Bueno, él no se quitó la vida, pero llegó a este tiempo de desesperación. Esto es para demostrarte que existen personas en las Escrituras que han llegado a depresión extrema. Elías deseaba morir, en 1 Reyes 19:4. Jonás rogó por la muerte. E incluso dijo, lánzame del bote, aquí quiero morir. El apóstol Pablo confesó estar abrumado más allá de sus fuerzas, 2 Corintios 1:8. Existen momentos en nuestra vida que cualquiera de nosotros somos vulnerables. Si es que vemos estos ejemplos bíblicos, es para entender de que existe una posibilidad en la cual nosotros podemos llegar a una desesperación tal que consideremos tal vez el hecho de terminar con ese dolor tomando una decisión de este estilo. Desde una perspectiva bíblica, el suicidio es un pecado porque atenta contra la soberanía de Dios, quien es el único Señor sobre la vida y la muerte. Pero también debemos afirmar con claridad que el suicidio no es el pecado imperdonable. Nuestro destino eterno no depende de cómo morimos, sino de en quién confiamos mientras vivimos.
Y esta es mi esperanza en Cristo, de poder volver a ver a mi pequeño hermano. En Cristo. Que la decisión que tomó realmente fue una decisión que afectó a muchísimos. Pero mi esperanza está en Cristo. Mi esperanza está en Él. No en la decepción absurda que Él tomó por haberse dejado llevar por sus emociones. Quienes están en Cristo están completamente perdonados de todo pecado, incluso el pecado del suicidio. Y eso es por la gracia de Dios. Si has perdido a alguien por suicidio, llora, lamentate, por supuesto, pero no como que alguien que no tiene esperanza. Dios está contigo en tu luto. Él escucha tus preguntas. Él recibe tus quejas. Mira tus lágrimas y consuela con su presencia fiel. En 1 Tesalonicenses 4:13 menciona, pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza completamente diferente, que está en Cristo. Es por eso que el funeral de un cristiano es completamente diferente al funeral de un no creyente. Completamente diferente. Porque nosotros tenemos esa esperanza de decir, nos vemos después. Lamento el hecho que hayas partido, que no pueda disfrutar contigo en el presente, pero gracias a Cristo nos vemos después. No es un adiós rotundo, sino un nos vemos después. A los sacerdotes no les importó lo más mínimo que Judas haya ahorcado. Para ellos fue completamente irrelevante que él haya tomado su vida, lo cual demuestra esa moralidad hipócrita de los líderes religiosos. Ellos tomaron las monedas y pensaron, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Ellos habían tomado la decisión de, ahora, ¿cómo vamos a tratar de manejar de esto de una forma en la cual no luzcamos mal ante la gente? Claro, los cristianos judíos que leyeron el libro de Mateo por primera vez reconocieron que este acto evidenciaba la corrupción del liderazgo religioso. Porque ellos dicen, bueno, no es lícito poner este dinero en el templo porque es un precio de sangre. Según la ley judía, el dinero adquirido por un acto inmoral no podía usarse para fines sagrados. Las escrituras prohibían que el dinero ganado por medio impuro se lleve en el templo. Deuteronomio 23:18 menciona, no traerás la paga de una ramera ni el sueldo de un perro a la casa del Señor, tu Dios, para cualquier ofrenda votiva, porque los dos son abominación para el Señor tu Dios. Es decir, que si es que el dinero venía de una fuente impura, los sacerdotes decían, no, esto no se puede utilizar para el templo. Pero la ironía del legalismo farisaico es que rechazan el dinero impuro mientras usaron el dinero en planeación a la ejecución de un justo. Lo cual incluso iba en contra de las Escrituras. Deuteronomio 27:25 menciona, maldito el que acepte soborno para quitar la vida de un inocente. Y todo el pueblo dirá, amén. Los sacerdotes no querían aceptar ese dinero porque decían, no, esto va a ensuciar el templo, pero utilizaron dinero que muy posiblemente era del templo para dar a Judas para que les ayude a atrapar a Jesús. La ironía. No querían contaminar el templo, pero en el proceso no tenían cuidado de haberse contaminado sus almas con una decisión tan absurda e hipócrita. Y pensaron, vamos a hacer un buen acto. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este dinero? ¿Sabes qué? ¿Qué tal si compramos un campo? El campo de alfarero. Y esto, al ver que ellos intentaban hacer un acto de benevolencia para la gente, el acto de comprar un campo para enterrar extranjeros revela un uso piadoso del dinero, aunque en esencia fue una estrategia para deshacerse de una prueba incriminatoria. Este acto de benevolencia resalta la hipocresía de los sacerdotes que pretenden limpiar su culpa con un acto aparente de piedad. Mientras que Judas intentaba devolver el dinero para calmar su conciencia, ellos utilizan ese dinero para comprar algo que aparentemente se ve bien, pero eso no borra su crimen tampoco. No puedes tratar de cubrir tu culpa o tu pecado tratando de hacer algo bueno. No te sirve.
El hecho de que ellos intentaban hacer algo piadoso demuestra que prácticamente no comprendían la santidad de Dios. Cuando mencionas y lees ciertas palabras, por ejemplo, hasta hoy, es muy importante incluso entender esos conceptos, que menciona que ese campo de sangre se conocía hasta hoy. Esa expresión demuestra que la memoria del acto de traición y su consecuencia geográfica perduraron como una advertencia visible. Esto demuestra que el relato realmente no fue un mito, esto no fue una leyenda, sino una realidad histórica cuya veracidad podía ser confirmada por los testigos oculares de la época. Los judíos que leyeron el libro de Mateo, al ver este pasaje, podían ir a Jerusalén y buscar, ¿dónde está este terreno? Oh, aquí está ese terreno. Es decir, que esto realmente ocurrió. Eso es lo hermoso del hecho de que las Escrituras no es un cuento, no es una invención de alguien, era algo que podía haber sido comprobado por aquellos que vivían durante la época, estos testigos oculares que recibieron estos documentos. Y vieron que este acto hipócrita de los sacerdotes en tratar de apaciguar sus culpas, cubriéndolo, tratando de hacer algo bueno, también fue un plan soberano de Dios, lo cual demuestra ese plan inmutable. Se cumplió lo que menciona aquí la profecía de Jeremías. Ahora, consideren que cuando menciona esto Mateo, él no menciona, bueno, en Jeremías capítulo cual y versículo tal, no menciona de tal forma, ya que el judaísmo del primer siglo se acostumbraba a mencionar tal vez el rollo o el nombre entero de un profeta principal. Mateo escribe a una audiencia judeo-cristiana que reconocía la tipología profética y la autoridad de Jeremías como símbolo de profeta perseguido. Al leer Jeremías 18 al 19 y Jeremías 32, 6 al 15, se menciona acerca del alfarero, del juicio, del valle de la matanza, de la sangre inocente, alude de la compra simbólica de un campo durante el exilio. Y Mateo considera que él está interesado en mostrar que la vida, muerte y traición de Jesús no fueron accidentales, sino que sucedieron para que se cumplieran lo dicho por el profeta. Así, el acto de Judas al devolver las 30 piezas de plata y al comprar el campo del alfarero no fue simplemente una consecuencia humana, sino fue parte del plan soberano de Dios, ya anunciado desde mucho antes en las Escrituras. Mateo ve que en la tragedia de Judas no es una traición humana, sino como un engranaje profético que encaja dentro del plan redentor de Dios. Tanto la decisión de Judas en traicionarlo, tanto la decisión de los sacerdotes en poder ser parte de eso, el regresar el dinero, en que ellos compren con ese dinero este terreno, cada uno de esos detalles son cosas que estaban en control soberano de Dios. Ellos tomaron las 30 monedas, que era el precio de este lugar. Y la cita de Mateo 27, del 9 al 10, combina elementos que se encuentran en Zacarías 11, del 12 al 13, y Jeremías 19, 32. Pero Mateo atribuye la profecía solo a Jeremías, lo cual ha causado una especie de debate, porque Mateo pudo haber usado la fórmula del profeta Zacarías, pero él utilizó la de Jeremías como una forma abreviada para referirse a una colección profética mayor, al estilo judeo antiguo. La teología de juicio de soberano de Dios que utiliza a Jeremías para con su pueblo es la fórmula que él está utilizando. Mateo pudo haber citado a Jeremías no solo por palabras, sino por el simbolismo del juicio inminente sobre Jerusalén. Entonces Mateo presenta a Judas como esa figura de traidor, pero también como parte del juicio que viene sobre Israel. Así como Jeremías anunció el juicio sobre Judá por su idolatría y el derramamiento de sangre inocente, la traición se convierte en el acto de la marca de descomposición moral de los líderes religiosos. Todo lo que ocurrió con Judas y el campo de sangre ya había sido anticipado en la historia profética. Y esto es lo que demuestra que Dios tenía control de todo. Vemos que Mateo presenta esta situación bastante interesante, en el hecho de que primero inicia el suicidio de Judas, entendiendo el por qué él toma esta decisión, por esta condenación injusta. El juicio y la condena de Jesús prepararon el terreno para la tensión y el drama que llevaron a la traición de Judas. Después, ese remordimiento inútil, que Judas se da cuenta del costo de sus acciones, pero comprende demasiado tarde y las consecuencias de poner ciertas prioridades
sobre otras, sobre su lealtad. Pero al encontrarse con una respuesta hipócrita de los líderes religiosos, se da cuenta que sus acciones realmente no le servirían para poder calmar su conciencia. Pero todo esto era un plan inmutable. Las acciones de los sacerdotes cumplen las profecías, ilustrando la soberanía del plan de Dios, incluso en medio del pecado humano. Ahora, para los cristianos del primer siglo, este relato explicaba cómo la aparente derrota de Jesús era bajo el control de Dios. Ellos confiaron que el Mesías fue injustamente condenado, pero no por debilidad, sino como un cumplimiento divino. Los judeocristianos también verían aquí como Judas como una advertencia sobre la apostasía. Esto también era una advertencia para los cristianos de esa época, al darse cuenta de que, mira, a pesar de que tal vez nosotros vivamos en ese siglo, en ese entonces, considera que si es que Judas, que caminó con Jesús por 3 años, hizo y tomó tal decisión, debemos también tener nosotros cuidado con quién estamos, para que no caiga de esa forma. La traición de Judas apunta a la narrativa más amplia de la expiación sacrificial de Cristo, que trae la redención definitiva a pesar del fracaso humano, reflejando cómo Dios utiliza incluso nuestras peores decisiones para cumplir su plan divino. Incluso en nuestras traiciones más oscuras, el plan de redención de Dios a través de Cristo ofrece esperanza y perdón. Él puede transformar nuestros fracasos en instrumentos de gracia. Judas tiene que ser un ejemplo perfecto de que cuando estás en una situación donde el pecado tiene dominio sobre ti, lo primero que tienes que hacer es recurrir a Cristo, buscar de Él. Esos momentos de remordimiento y la importancia de volver a Cristo para recibir el perdón es algo sumamente importante para cada creyente. No cometas el mismo error que Judas, de quedarte lidiando con tus emociones y pensando que tú vas a tener la solución para cubrir tu pecado, pensando que tú vas a tener el plan para lidiar con la culpabilidad. No. La redención y el perdón no se encuentran en las personas. La redención y el apaciguar tu culpa no se encuentra en los actos que tú haces. No se encuentra en el esfuerzo humano. Se encuentra única y exclusivamente en Cristo. El remordimiento intenta apagar por la culpa, pero solo el arrepentimiento genuino recibe la gracia redentora. Las decisiones que tomamos en momentos de tentación reflejan nuestra verdadera lealtad. Si pecaste, debes de pensar, ¿en contra de quién pequé? Considera, al estar en Cristo, ¿a quién perteneces? A Él. Cuando tú pecas, ¿contra quién pecas? Contra Él. Y si es que pecas contra Él, ¿a quién tienes que ir a buscar? Perdón, arrepentimiento, ayuda, guía, sabiduría. A Él. No intentes solucionarlo por tu propia cuenta. Porque lo único que vas a hacer es manchar y empeorar las cosas. Si bien la traición puede tener consecuencias devastadoras, la fidelidad inquebrantable a Cristo siempre nos llevará de regreso a su gracia y propósito redentor. Solo en Cristo puedes encontrar un cambio que te va a ayudar a salir de donde te encuentras. Considera que Cristo en todo esto fue llevado ante Pilato no como una víctima, sino como un siervo obediente a la voluntad del Padre. Su humillación es nuestra salvación. Él lo hizo todo por nosotros. Así que no intentes hacer cosas por tu propia cuenta. No intentes resolver los problemas que tú causaste tratando con más problemas. Busca de Cristo. Encuentra en Él lo único que vas a obtener, que es redención, que es perdón. Recuerda que cuando Él murió en la cruz, murió por todos tus pecados. Todos. Eso es algo que a veces nos cuesta entender, porque cuando nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pensamos que es desde el momento en que reconocemos a Él como nuestro Señor y Salvador, pero el momento que pecamos, así como que, ahora, Él murió por mis pecados del pasado, pero ¿qué con los del futuro? Te lo pongo en este sentido. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿cuántos de tus pecados se encontraban en su futuro?
Todos. Todos. Él murió por todos tus pecados, los que hiciste, los que estás haciendo y los que vas a hacer. Todos. Ahora, déjame aclarar, eso es que no es que te da una licencia para, bueno, Él murió por mis pecados, adelante, vamos a continuarle así porque aquí tengo gracia. No, porque claramente Romanos declara algo completamente diferente. Porque cuando entiendes lo que Cristo hizo por ti, tu respuesta inmediata será, Señor, si es que tú diste tu vida por mí, mi respuesta es vivir para ti, ser igual que tú. ¿Por qué voy a encarcelarme? ¿Por qué voy a encadenarme con aquel pecado del cual tú me liberaste? Sino que te pertenezco a ti, para servirte y glorificarte por el resto de mi vida, ya que tú eres el único que se merece todo el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor Padre, gracias por enviar a tu Hijo, Señor, para darnos esa redención, esa salvación que desesperadamente necesitamos. Nosotros no podemos hacerlo por nuestra cuenta. Y Señor, te pido por aquellas personas que tal vez se encuentren en desesperación, que no ven esa luz al final del túnel, Señor, que puedan reconocer que en ti pueden encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te pido por aquellos casos trágicos de familiares que han perdido a sus seres queridos, por aquellas decisiones emocionales, que tú puedas, Señor, dar esa tranquilidad, esa paz, y el entender de que a pesar de que nuestras decisiones fueron pecaminosas, a pesar de que nuestros impulsos nos dominaron, que tú eres soberano. Y tú tienes control. Y tu perdón y tu gracia y tu misericordia es mucho más grande que nuestras tonterías, que nuestras estupideces. Y que tú nos das una garantía de vida eterna, no basada en lo que nosotros hacemos, sino en quien tú eres. Gracias, Señor, te damos por el hecho de que nos ayudes a entender. Y te pido que cada momento que abremos tu palabra podamos profundizar más en conocer de ti y en reconocer que tú eres digno de alabanza. Te pedimos que podamos ser transformados a tu imagen en Cristo para glorificarte con nuestras vidas. Amén.